y los que están allá a través de la internet. Le doy muchas gracias al Señor porque usted está ahí recibiendo esta palabra, sabiduría, la sabiduría de Dios. Esa es la gracia. Le doy muchas gracias al Señor porque estamos aquí todavía para poderle llevar a usted este mensaje tan claro. Vamos a dejar por aquí a nuestro pastor. Bendecido. Vamos a buscar ahí en Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3. Entonces hacemos un pequeño recuento de lo que hemos venido hablando. Exactamente en las pasadas 2 semanas que dimos el giro ese drástico y que estuvimos hablando en Josué capítulo 5. No busque lo que voy yo a parafrasear ahí para no perder el tiempo. En Josué capítulo 5 dijimos que era una sombra del libro de Efesios y que allí Dios le dice a Josué que vuelva a circuncidar a la gente del pueblo, por cuanto había muchos que habían nacido en el desierto y no estaban circuncidados. Recordando que la circuncisión es un pacto que Dios hizo con Abraham en Génesis capítulo 15, donde esa circuncisión era la señal de que esa persona tenía un pacto con Dios, y ahí nos muestra una sombra de lo que es cuerpo partido, sangre derramada. O sea, que Dios en todo momento estuvo mostrando a través de años y años y hasta cientos y miles de años aquello que era su propósito eterno, que era el cuerpo partido de Jesús y la sangre derramada. Entonces ahí en Josué capítulo 5 nos enseña también que la circuncisión es lo que califica a la persona para poder celebrar la Pascua. Cuando nosotros vemos eso en sombra, lo traemos a estos tiempos, vemos que igualmente en las epístolas de Pablo habla de la circuncisión, pero ya no en este caso del prepucio, sino habla de la circuncisión de la conciencia. Cuando hablamos de circuncisión de la conciencia, estamos hablando de que eso nos pone en una condición de que estamos libres de obras muertas. Cuando hay obra, quiere decir que uno no está circuncidado, y por lo tanto la Pascua que celebramos nosotros en esta dispensación, o sea, los beneficios del cuerpo partido, la sangre derramada o el sacrificio de Jesús, la persona no puede disfrutarlo. Por eso nosotros vemos que en la inmensa mayoría de la gente religiosa están todavía dependiendo de que los hombres le hagan, le toquen, le hagan, le recen, le oren, porque no están disfrutando del beneficio por ellos mismos por cuanto no están circuncidados. Eso fue lo que vimos allí en Josué capítulo 5. En Deuteronomio capítulo 10 estuvimos leyendo también de que aunque en aquella época Dios estaba hablando de la circuncisión del prepucio, también anunció que su propósito final no era la del prepucio, sino era la del corazón. Cuando hablamos de corazón hablamos de conciencia. Diga conciencia, porque de eso vamos a hablar un poquito hoy, de ciencia, de ciencia. Estuvimos también calificando la cantidad de cosas que eran la gracia, y yo no las voy a repetir hoy porque si no se nos roba tiempo del mensaje, pero está en la página y usted puede accesarla allí. Eso fue la primera parte donde establecimos que el gran misterio el cual habla la palabra no es otra cosa que la gracia que Dios tenía predestinada. En el segundo mensaje estuvimos hablando y estuvimos estableciendo dónde comienza el Nuevo Testamento. Eso trae controversia, eso trae confrontación con el religioso, porque no es fácil para nosotros decirle a la gente, la Biblia que tú tienes
donde dice Nuevo Testamento está mal ubicado. O sea, no es una posición fácil, es prácticamente uno se pone en la posición de criticar la Biblia. Y eso al religioso pues no le cuadra mucho. Pero a través de la palabra estuvimos viendo que el nuevo pacto o el Nuevo Testamento no empieza en Mateo como lo tiene la mayoría de las Biblias, porque la palabra es clara cuando dice que el pacto o el testamento no es válido mientras el testatario está vivo, que es necesario que intervenga muerte del testatario para que el testamento se valide. Entonces, Mateo capítulo 1 lo que habla es del nacimiento de Jesús. Gálatas 4:4 habla de que Jesús nació de mujer bajo la ley. O sea, cuando Jesús nació, lo que estaba en vigencia era la ley. No había todavía sido manifestada la gracia, por cuanto la gracia necesitaba un fundamento sobre el cual establecerse. Y ese fundamento no era otro que el sacrificio de Jesús. Estuvimos viendo allí que en Hebreos capítulo 9 habla que es necesario la muerte del testatario. Y estuvimos viendo que la gracia donde comienza es en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 10 en adelante. Ya después que toda la obra fue terminada. Ahí vamos a mirar ahí un momentico en Lucas capítulo 5, antes de ir a Efesios 3. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Verso 36. Y ahora Jesús le va a hablar en forma de una ilustración, que es lo que se conoce como una parábola. Y como siempre va a utilizar cosas muy conocidas para la cultura de la gente aquella a la cual él estaba hablando. Y lo único que está haciendo él no es otra cosa que estableciendo un principio de la naturaleza para que entendamos su mensaje. Dice, les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo o de una tela nueva. Y cuando él está hablando de lo nuevo era precisamente el mensaje que él estaba trayendo, que era algo nuevo para ellos. Y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Lo que nos está mostrando es que si uno tiene un vestido que ya está la tela podrida y de momento le quiere hacer un parche porque tiene un hueco y agarra un pedazo de tela nueva, cuando cose el pedazo nuevo, el viejo no aguanta la costura y por ahí mismo se rompe más todavía y se pierde el pedazo de tela nuevo, más se pierde el vestido completo porque no armoniza una cosa con la otra. Y entonces trae una ilustración de otra cosa que ellos también conocen bien. Y dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. El odre era aquel depósito que se usaba para guardar aceite o guardar vino, que era de piel de chivo o de animal cualquiera, donde lo ponían a curar. Y sobre todo el vino, cuando se echa ahí, se empieza a fermentar con el transcurso del tiempo. Primero es el jugo, según se va fermentando, va añejándose y va convirtiéndose en algo que contiene alcohol, y eventualmente ya no es jugo nuevo o vino nuevo, sino ya es entonces un vino con propiedades de alcohol, el cual sabemos que emborracha. Pero entonces lo que está diciendo es, cuando este odre se usa para fermentar el jugo, la fermentación y los gases del jugo para convertirse en vino, lo que hace con el odre es que lo curte demasiado. Si volvemos a utilizar ese mismo odre para volver a fermentar jugo,
y que se vuelva a añejar o se vuelva a alcoholizar, los gases que produce este nuevo proceso o este segundo proceso, lo que hace es que rompe, porque ya está curado, ya no aguanta, ya no es nuevo. Entonces, ese odre cuando estaba viejo, ya no lo usaban más para hacer vino, sino lo usaban para aceite o para leche o para agua, lo cual no produce fermentación de gases. Entonces, él está utilizando esta ilustración para decirle a la gente, si ustedes quieren recibir este nuevo mensaje, ustedes no pueden adaptar el mensaje nuevo a lo que ya ustedes conocen, hacer la mezcla, porque una cosa no armoniza con la otra. Entonces, lo que nos está diciendo es que el mensaje de la gracia no se puede armonizar con el mensaje de la ley. Hay que dejar de ser religioso y legalista para uno poder recibir el pacto de la gracia como tal. Eso es lo que nos está diciendo él ahí. Entonces vamos a ir ahí a Efesios 3, Efesios capítulo 3, y vamos a hablar hoy de algo que es sumamente importante para que la gente conozca la gracia. Bueno, para poder hacer una aclaración a varias personas, lea conmigo Colosenses 4 y después vamos ahí a Efesios. Colosenses capítulo 4, verso 16. De algo que mencioné la semana pasada, cuando estuvimos dividiendo todo el libro, lo que contenía la Biblia, y hice mención de que hay 14 epístolas y hay una que está perdida. Entonces eso trae curiosidad de la gente. Y precisamente ahí en Colosenses 4, verso 16 lo dice. Porque la gente dice, ¿de dónde saca de que hay una epístola que está perdida? Bueno, ahí lo dice, mira, dice. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, refiriéndose a la carta de los Colosenses, hacer que también se lea en la iglesia de los laodicenses, o sea, de la Odisea, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Quiere decir que el apóstol Pablo le escribió una carta también a la iglesia de la Odisea, y las instrucciones fueron, cuando ustedes terminen de leer esta carta, los que están en Colosa, se la prestan a los de la Odisea y que ellos le presten la de ellos a ustedes para que la puedan leer. Pero resulta que esa no ha aparecido todavía. Esa todavía está sin aparecer. Entonces ahora vamos directico allí, Efesios 3, Efesios capítulo 3. Y vamos a ver el verso 1 en adelante. ¿Recuerda la semana pasada estuvimos hablando de que estamos en un mejor pacto establecido sobre mejores promesas? Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios. Ahí donde dice administración, si usted quiere, subraya esa palabra administración y ponga dispensación. Y si es que habéis oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora. La palabra ahora es un ahora de los tiempos de Pablo, de ahí en adelante. O sea, no es un ahora de el ahora que nosotros estamos leyendo. No es un ahora de los tiempos de Jesús, sino es un ahora del tiempo de Pablo. O sea, de ahí en adelante se daba a conocer este misterio. Dice, como ahora, diga ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu.
que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación o la administración del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades que en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Y entiéndase que cuando habla acceso con confianza, a lo que se está refiriendo es que tenemos acceso al propósito eterno por medio de la fe en Él. La palabra dispensación se traduce del griego oikonomía con K. Esa es la palabra que se está usando ahí, oikonomía. Y la palabra oikonomía lo que quiere decir no es otra cosa que administrar. Bueno, de ahí es que se saca la palabra economía. Administrar. Administrar. Ahora, vamos a ver si podemos lograr que usted haga ahí un pequeño diagrama en su cuaderno para que podamos entender esto más claramente. Usted va a dibujar una línea recta así, en su cuaderno, así una línea recta, y va a poner la parte de arriba de esa línea, dos palabras, una arriba de la otra. Una es la palabra eternidad, y abajo de esa palabra eternidad va a poner establecido. Eternidad, establecido. Todavía no va a poner nada debajo de la línea. Hemos hablado de arriba de la línea. ¿Sí o no? Pues ya yo sé que hay alguien que metió por abajo de la línea. Ah, ¿qué te parece? ¿Y tú también? ¡Ay, qué maravilla! También la doctora. Bájalo de nuevo. No meta borrón en la libreta. Tachones. Una línea recta, sí, y arriba de esa línea recta, dos palabras, una arriba de la otra. Una de ellas es eternidad. Y la otra es lo establecido. Todavía no vas a escribir nada debajo de la línea. ¿Vos viste otra vez? Porque es que te vi mandar a correr para abajo de la línea ahí, pero vaya, de cabeza. Entonces, arriba de esa línea, donde pusiste ahí eternidad y lo establecido, vas a comenzar del principio de la rayita y vas a correr una línea así, hasta el final. ¿Perdón? Puede ser arriba, mediado, pero arriba de la línea. Vas a hacer una así, como si fuera una flechita, así, hasta el final. Y ahí vas a escribir en el final la palabra consumación. En la puntica. En la mera puntica ahí. Consumación. ¿Ya?
Y entonces ahora vas a agarrar así, mira, y vas a hacer, de ahí de final donde dice consumación, vas a dibujar varias flechitas, así hacia atrás, hasta el principio de la línea. Para atrás. Donde está la palabra consumación, llegaste al final, ahora vas a hacer unas flechitas así, hacia el principio. Por arriba de la línea. No hemos hablado de abajo de la línea. No importa. Consumación en la punta. Al final, allá en el final. Ya, hasta el principio de la línea. ¿Ya? Entonces, abajo de la línea. Abajo de la línea. Vas a poner manifestación. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, así es la forma en la cual Dios operó. Fíjate que no estoy diciendo opera, no, operó. O sea, Dios en el principio de la línea, como está viviendo en un lugar que se llama eternidad, en la eternidad no hay tiempos, no hay espacio. Se trasladó hasta el final. Donde dice consumación. Y cuando llegó a ese lugar que dice consumación, que vino para atrás otra vez, empezó a establecer cada cosa a las cuales él le iba a poner un tiempo para que se manifestaran en la tierra. Luciera simple, pero no lo es. No es lo que se habla en casi ningún lugar. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Eso dice Génesis 1. Si Dios creó los cielos y la tierra, quiere decir que Él estaba en un lugar que no eran los cielos. Porque los cielos no existían. Entonces Él estaba desde un lugar llamado eternidad. Y desde ahí creó los cielos y la tierra. Ahora escucha. En Dios lo establecido ya es dado por hecho, aunque no esté manifestado. En Dios lo establecido ya es dado por hecho, aunque no esté manifestado. Por eso en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, dice, Él fue. Vamos y lo buscamos. Vamos ahí. Son principios que si esto la gente no lo tiene, no entienden gracia. Isaías 53.
Vamos a leer el verso 4. Esto que está escribiendo Isaías, o que le está dictando al que andaba con él, que era el que escribía, que le decían el escribano. Lo escribieron 860 años antes que Jesús naciera. O sea, cuando él está diciéndole al taquígrafo, escribe, le está dictando lo que Dios le está revelando a él. Ese momento en la historia es 860 años antes de que Jesús naciera. Sin embargo, cuando nosotros leemos ahí, verso 4 dice, ciertamente llevó tiempo pasado él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si esto lo está escribiendo Isaías 860 años antes de que Jesús naciera, ¿cómo nosotros podemos entender eso? Bueno, lo podemos entender por el simple y borrón y lleno de tachones diagrama que acabaste de hacer. Porque en Dios lo establecido es dado por hecho. Quiere decir que Él fue, se trasladó al final, a la consumación de los siglos. Y empezó no de adelante para atrás, sino de atrás para adelante. Y lo fue estableciendo en la eternidad, donde no hay tiempo ni espacio, pero lo fue marcando para que se manifestara en la tierra, donde sí hay tiempo y espacio, en tiempos y lugares, cada uno en su lugar. Todas esas cosas que Él estableció han tenido y tendrán fiel cumplimiento. Porque en el Salmo 138 dice que todas esas cosas que Dios estableció, las llamó obras y las mandó a escribir en un libro. Y te lo leo textualmente como dice. Recuerda que estamos tratando contigo y con otro tipo de personas que esto es muy nuevo para ellos. Entonces no podemos dejar nada así, a que ellos no entiendan bien lo que estamos hablando. No es el Salmo 138, sino el 139. Donde dice, y en tu libro estaban, tiempo pasado, verso 16, estoy leyendo, escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Por eso que lo que está establecido por Dios ya es dado por hecho.
porque eso está escrito en un libro. Y ese libro lo mandó a escribir él, que se llama el libro de las obras, y a cada una de esas obras le puso tiempo, diga tiempo. Tiempo. Para cuando se marcara el tiempo, esas cosas tomaran forma aquí en la tierra, aunque ya estaban establecidas en la eternidad. Una de esas cosas, en 1 de Pedro capítulo 1, verso 18, habla del Cordero que estaba establecido desde antes de la fundación de los siglos, pero manifestado en este tiempo por amor a nosotros. Eso tenía su tiempo. No importa cuánto la gente lo deseaba. O sea, el deseo de la gente no tiene nada que ver con lo establecido por Dios. O sea, el Mesías era deseado. La gente oraba, la gente hacía penitencia, pidiéndole a Dios que le enviara el Mesías. Sin embargo, el Mesías no vino porque la gente lo pidieron, sino el Mesías vino cuando Dios tenía marcado su tiempo de cumplimiento. Esos tiempos se conocen como una palabra que ya la mencionamos, que se llama dispensación. Dispensación. En otras palabras, cada persona que ha existido ha sido un dispensador, que no es otra cosa que un administrador de aquello que Dios estableció, oído, para que se manifestara en el tiempo de esas personas. No a todo el mundo le tocó nacer y vivir en el mismo tiempo, pero sí es necesario que uno entienda qué tiempo le tocó a uno vivir y ver por la palabra qué fue lo que me tocó a mí dispensar o administrar. Entonces, el que no conoce este principio, y de eso yo he tenido muchas experiencias, creen que todo lo que está aquí es para ellos. Y no es así, porque el libro está dividido en 7 dispensaciones. Primera dispensación. Y lo curioso de cada dispensación es que es tan sencillo. Cada dispensación se trata del nombre que ella lleva. No hay que buscarle las 5 patas al gato. La primera dispensación se llama la dispensación de la inocencia. Quiere decir que el ser humano no tenía conciencia. Era inocente. No conocía. Y Dios no quería que conociera. Esa es la advertencia del principio, donde dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios los creó, espíritu. Lo formó del polvo de la tierra. Y le sopló y lo hizo un alma viviente. Se les dio alma vacía. Y le dio la advertencia. La advertencia era, bien explicadita así, no como lo dice ahí, o como lo han traducido ahí, sino, ustedes le va a llegar un conocimiento. Él lo llamó, o los traductores le quisieron llamar, el árbol de la ciencia. Pero que nosotros somos gente pensante, ¿verdad? ¿Verdad que los árboles no dan ciencia? Lo que dan es fruta. Entonces sabemos ya que la traducción no es buena. Que el asunto de la manzana distrae a la gente. Porque lo que venía era una fuente que iba a producir un conocimiento. Pero era un conocimiento que no era conforme a la voluntad de Dios. Y Dios le dijo, yo no quiero que tú recibas eso. Porque el día que tú lo recibas,
vas a adquirir conciencia, vas a dejar de ser inocente y ya yo no voy a poder tratar contigo de la misma manera. Ya tú vas a saber entre el bien y el mal, vas a estar envenenado, vas a estar dudando, te va a nacer cosas que yo no quiero que te nazcan porque ya no vamos a poder funcionar tú y yo. Sabemos entonces que apareció Luzbel, dice la palabra, lleno de sabiduría y hermosura. Con la primera que tuvo su encuentro fue con Eva. Le habló y por los sentidos, lo que le habló, la convenció. Ella recibió ese conocimiento. Se lo planteó a su marido Adán. Él también recibió ese conocimiento que Dios le había dicho que no lo recibiera. Tan pronto lo recibieron, ese conocimiento, dice que fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Ahí no dice que se quedaron desnudos. Ellos ya estaban desnudos, pero no les hacía daño, porque eran ¿qué? Inocentes. No conocían entre el bien y el mal y tan pronto recibieron ese conocimiento, recibieron conciencia. Al recibir conciencia, oído, se acabó la dispensación de la inocencia. Ya nadie nace inocente. Puede nacer la persona infantil, pero inocente no. Siempre hay algo ahí que desde niño, cuando uno hace algo que sabe que está mal hecho, uno se esconde. ¿Verdad que sí? Y dice, yo no fui, todavía no le han preguntado. Yo no rompí esto y nadie ha preguntado quién lo rompió. Infantiles sí, pero inocentes no. Ahí nació la dispensación de la conciencia. Segunda dispensación. No registra. Porque ahí mismo, esa de la inocencia pudo haber durado miles de años. Porque recuerda que el tipo de cuerpo que manejaban ellos era un cuerpo glorificado. O sea que no, la sentencia era el día que del coma o recibe este conocimiento, ciertamente morirás. Y Dios le puso ahí un querubín, inclusive con una espada encendida, para evitar que comieran del árbol de la vida eterna. Entonces ahí nace esa dispensación llamada conciencia. Junto con la conciencia nace la obra. Ahí nace. En la dispensación de la conciencia nace la obra. ¿Cómo se demuestra? Bueno, se demuestra porque ellos enseguida corrieron a hacer delantales de higuera. Ellos no fueron a buscar a Dios. Dios es el que sale a buscarlos a ellos. Y nace una naturaleza caída que dura hasta el día de hoy de la gente no hacerse responsable ellos de sus actos. De eso vive la iglesia evangélica, de la conciencia de obras muertas de la gente. De eso vive. ¿Por qué vive de eso? Porque tú observas que ahí toda la culpa la tiene siempre el diablo. ¿Y qué haces tú? No hagas nada, yo hago por ti. Esa es la situación de la iglesia evangélica. Reprensión de demonios. No eres tú que eres un descarado que lo quieres seguir haciendo. Es el diablo y los demonios. Yo te los reprendo, yo te los saco. Yo te lo hago, tú no hagas nada. Entonces ahí mismo Dios le muestra al hombre que no era así. Porque aunque no lo dice con detalle, es obvio que los delantales de ellos no le duraban mucho tiempo. Porque cuando tú arrancas una hoja de un árbol, ella se seca. Entonces quiere decir que ellos se hicieron sus delantales y a los pocos días estaban otra vez en cuero. ¿Qué tenían que volver a hacer? Más delantales. Ahí nace la obra. ¿Por qué? Porque la obra, para que sea obra, se tiene que mantener obra. Donde no hay reposo. ¿Qué le nace al hombre? Bueno, Dios lo va a buscar. Adán, Adán, Adán. ¿Dónde estás? Entonces dice, es que tuve miedo y me escondí. Y Dios le pregunta, ¿y a ti quién te enseñó el miedo? ¿No fui yo? ¿Qué hiciste? ¿Acaso has
recibido el conocimiento que yo te dije que no recibiera? Entonces, ¿qué dice Adán? Es que la mujer que tú me diste, ¿viste? Entonces, Eva, ¿qué hiciste tú que recibiste un... No, es la serpiente que tú creaste. De ahí nace esa condición del ser humano, donde la gente no reconoce su debilidad o su incapacidad para resolver las cosas, sino siempre le echa la culpa a otra persona. A la gente, a la sociedad, al presidente, a esto, a lo otro, a la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí nace la conciencia. Al nacer la conciencia, da paso a que el hombre no quiere que Dios lo gobierne. Porque ya el hombre sabe, ya es muy inteligente, ya conoce entre lo bueno y lo malo. Tú sabes, es un bárbaro, vaya. Entonces nace la dispensación del gobierno humano. Gobierno humano. Y empiezan ahí los jueces y los reyes, las complicaciones. Después de la dispensación del gobierno humano viene la promesa, que trata más que nada con Abraham. Trata más que nada con Abraham. Y por supuesto, lo que es promesa es promesa. Ahí en la dispensación de la promesa se establecen varias cosas. Aunque es una dispensación, dentro de ella hay pactos. Uno de los pactos que se establece dentro de la dispensación de la promesa es el pacto de la circuncisión. Que aunque en ese momento es el prepucio, recuerda que no era el propósito de Dios que fuera en el prepucio, sino lo que se dañó, que fue la conciencia. Por eso en Hebreos capítulo 10 dice: cuánto más limpiará vuestras conciencias de obras muertas la sangre. Pero no es la sangre en sí, sino es el conocimiento de la misma. Porque si estamos hablando de conciencia, la conciencia se alimenta de conocimiento. Entonces el conocimiento de la sangre limpia la conciencia de otro conocimiento de obras muertas. Ahí en esa dispensación de la promesa es donde Dios llama a Abraham nuestro padre, que de ahí, de esa cantera, salimos nosotros. El patriarca. De ahí sale la simiente, donde Abraham, siendo ya anciano, casi muerto, y Sara siendo estéril, sale el cumplimiento de la promesa que Dios le había dicho, y Dios le dice: yo seré tu marido. Y nace Isaac. Y nace también lo de los diezmos, ahí en la dispensación de la promesa. No en la ley, los diezmos no son de la ley. Nacen en la promesa. Abraham dándole los diezmos de todo a Melquisedec. Después de esta dispensación de la promesa viene la ley. La ley. En la ley hay dos tipos de mandamientos. Están los 10 mandamientos, que están vigentes. Bueno, son mandamientos, son cosas obvias, donde aparece: no hurtarás, no matarás, etcétera, etcétera.
y están los 613 mandamientos ceremoniales. Diferentes ceremonias, 613. Estos mandamientos se los dio Dios a Moisés para el pueblo de Israel. La iglesia no existía, era la dispensación de la ley. ¿De qué se trataba esa dispensación? Leyes. Por eso se le llama el sistema legalista. Tenía una advertencia que si uno era muy bueno y de los 613 cumplía 612, pero fallaba en el 613, era culpable de todos los demás. En otras maneras, en otra forma, en otras palabras, estaba diseñada para que nadie la pudiera cumplir. O sea, que el propósito de la ley no era que la gente la pudiera cumplir, sino que la gente se aborreciera y se frustrara de ver que nunca quedaban llenos delante de Dios, sino siempre estaban cortos. La ley, dice en Gálatas, que era nuestro ayo, era nuestro guiador. La ley era la que nos llevaba de la mano para que pudiéramos conocer la gracia. 613 mandamientos ceremoniales. En Romanos 10, verso 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces toda persona que ministra tiene que saber dividir y separar lo que está ministrando, ver dónde se origina eso que está ministrando. Si se originó en la ley o si se origina en la gracia. En la gracia no creo que encuentre uno nada para ministrar. La gracia no. O sea, cuando leemos desde Romanos todas las 14 epístolas de Pablo, no encontramos ahí nada que nos haga pensar de que nosotros tenemos que hacer algo. Donde encontramos eso es en la ley y algunas cosas que se encuentran ahí en los evangelios que también pertenecen a la ley. Recuerda que el Nuevo Testamento no empieza en los evangelios. Ese es el problema grandísimo que tienen los predicadores, que agarran de este libro, donde quiera que aparezca, y se lo ministran a la iglesia. Tú como iglesia te tocó nacer y vivir en un tiempo diferente. Y ese tiempo que a ti y a mí nos tocó nacer y vivir se llama el tiempo de la gracia, que es la sexta dispensación. En esta dispensación solo se cree que lo que él hizo fue suficiente. Ahora lee conmigo Efesios 1, verso 10. Y ahí le damos más fuerza al diagrama lleno de borrones que hiciste. ¿Lo arreglaste? Lo que se haya después. Efesios 1, verso 10. Se puede ilustrar como una película de esas que uno compra, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces la pones ahí en el DVD y le das forward, hasta el final. Si matan a un muchacho, no la quiero ver. ¿Ves? Aquí pasó igual. Dios fue hasta el final. Y entonces empezó en el principio. Por eso es que dice ahí, mira, que vino de ahí a allá, estableciendo. Y cuando llegó al principio dice, reposó. Si él hubiese empezado en el principio,
hacer, todavía estuviera trabajando, ¿verdad? Hubiese terminado, estuviera cansado todo el día. No. Entonces Efesios 1, verso 10. Mira, esta es la fuerza del diagrama que hiciste. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Oído. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces iba a haber un tiempo de cumplimiento donde Dios iba a reunir lo que estaba establecido con lo manifestado. Por eso me has oído muchas veces decir que lo más importante es uno estar en el lugar indicado, con la gente indicada, a la hora indicada, para que te caiga y se te manifieste lo que Él te estableció. ¿Perdón? No, esa es la 6. De la 7ª no he hablado. No he hablado. De la 7ª no he hablado. Estamos en la 6ª. Lo que los religiosos llaman la secta. Una secta. La sexta. Una secta religiosa, la gracia, dicen ellos. Ahora, la 7ª, depende como uno la mire, puede ser muy complicada o muy sencilla. La 7ª se ilustra como la del reino. Ahora, los religiosos agarran esa 7ª, que es la del reino, y entonces la meten en Apocalipsis, que es un libro cumplido, y ahí entonces ellos reviven al diablo por 1000 años más. ¿Ves? Y entonces después de esos 1000 años, dicen que entonces finalmente Dios va a echar al diablo y al falso profeta y al anticristo en un lago de fuego. Pero si tú lo observas desde el reino espiritual, la 7ª no es otra cosa que el reino espiritual de la gracia establecido en la tierra. Sencillo. Lee conmigo Romanos 5, ahí te lo dice. Y pareciera que no, pero ahora mismo yo sé que hay gente por otros lados por allá sofocado en esto que estamos hablando. Porque la primera interrogante que les nace es, bueno, ¿y de ahora en adelante qué voy yo a hablar? ¿De dónde saco? Bueno, ya te lo hemos dicho, métete ahí en las 14 epístolas de Pablo, ahí está, ahí no tienes problema. ¿Perdón? Ese es el pasado de Dios. Romanos 5. Romanos capítulo 5. Vamos a leer verso 14. Y después vamos a leer otros que siguen. Pero primero el 14. Dice, mira. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces, eso quiere decir que la muerte no reina de Moisés en adelante. ¿Por qué? Porque el fin de la ley fue Cristo. ¿Y la ley de quién era? Moisés. Entonces reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Entonces todo lo que tú metas ahí, que tenga que ver con Moisés, lo que huele es a muerte. Aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que había de venir. Ahora, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo, que fue Adán, reinó la muerte, mucho más reinarán, hablando de reino, en vida, no en muerte, sino en vida, por uno solo, Jesucristo, quienes, los que reciben la abundancia de la gracia y el regalo de la justicia. O sea, hay un reino del cual tú reinas y reinas en vida.
y solamente tiene dos requisitos. Los requisitos son los que reciben la abundancia de la gracia, no de la ley. Y el regalo de la justicia. O sea, que tú fuiste justificado y te lo dieron como regalo. O sea, tú cuando naciste, ya tú estabas justificado y tú no tuviste nada que ver con eso. Porque el sacrificio de Jesús no fue cuando tú naciste, sino fue hace 2000 y pico años atrás. O sea, tú y yo no habíamos hecho bueno ni malo. Y ya estaba establecido que los que naciéramos en esta época fuéramos llamados la justicia de Dios. O sea, tú no tenías que hacer nada, ya tú estabas declarado de esa manera. Él estableció de reunir todas las cosas que estaban en la eternidad con las que estaban en la tierra en el cumplimiento de los tiempos. ¿Ves? Entonces a ti y a mí nos tocó nacer en esta época. Pero que cuando tú y yo nacimos, resulta que hace más de 2000 años, ya había sido manifestado el sacrificio que Dios había establecido que se manifestara en ese tiempo. Y eso nos declara a nosotros la justicia de Dios sin tener que hacer nada. Entonces el que no conoce dispensaciones no debía ni predicar, porque no es cuestión de llegar aquí a abrir la Biblia y dice, hermano, voy a hablarles de la palabra de Dios y cogerte y meterte en Zacarías y empezar a meterle a la gente ahí algo que no era para ellos. O sea, tú eres iglesia. Entonces, tú tienes que buscar aquí lo que a ti te corresponde como iglesia. Tú no eres el pueblo de Israel. Entonces, cualquier cosa que a usted le esté ministrando por allá, busque el origen, de dónde sale eso. Y usted si ve que es de la iglesia, usted lo recibe. Pero si no es de la iglesia, usted lo desecha. Mira, te voy a leer una cosita aquí del Código Real que se encuentra en Colosenses 1. Cuando ahí dice don, interprételo como regalo. La palabra don ahí se traduce a regalo. Como lo dice en Efesios 2:10 también. Dice que fuimos salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, sino como un regalo de Dios. O sea, la fe que yo necesité para creer en alguien al cual yo no he visto, sino simplemente lo leí en este libro. La fe que yo necesitaba para eso, me la tuvieron que regalar. O sea, que la fe que tú proyectaste para decir, yo creo en Jesucristo y creo que su cuerpo partido, su sangre derramada fue suficiente, y tú no lo has visto, tú no estabas allí. Eso es un paquete como quiera que tú lo pongas. Entonces, ¿cómo pudiste tú creer eso? Porque orabas mucho, porque eras muy santo, porque, desarrollaste una fe tremenda. El ser humano no tiene la capacidad de desarrollar una fe para creer en eso. Entonces, ¿cómo pudiste creer? Porque la fe que tú necesitabas, Dios conociendo y sabiendo que tú ni yo la podíamos desarrollar, te la regaló, te la puso ahí, y toma vaya para que creas. Colosenses 1. Perdón, 3 minutos. Oye, vamos a cerrar ahí entonces ya. Colosenses 1, verso 23. Aquí yo lo voy a leer diferente a como tú lo tienes ahí. Pero bueno, dice, si en verdad permanecéis fundamentados en la fe, obedientes y firmes, oído, y sin moveros de la esperanza de la promesa de redención que habéis oído, la cual se predicó en toda la creación. Que se predica, no. El Evangelio de la Gracia, ya Dios lo predicó, los ángeles lo que conocen es eso. Cuando Dios estableció el Evangelio que Él estableció para que permaneciera y consumara, era el Evangelio de la Gracia. Eso ya se predicó. O sea, en Dios ya eso está hecho.
Que todavía no se ha manifestado aquí, ya eso es otra cosa, pero no importa. Ya sabemos nosotros que en Dios todo lo que está establecido se ha de manifestar y ya está dado por hecho. Entonces yo les deseo a todas estas personas que nos sintonizan, que yo sé que esto es nuevo para ellos, para nosotros es pan comido, pero para ellos no, sobre todo pastores que están empezando obras y no quieren, pero no encuentran cómo, aquí está. Estamos dedicando este tiempito solo para ustedes. Y bueno, aquí también para los muchachos, que ya saben bastante, pero todavía borran un poco las rayitas, hacen sus borrones, escriben antes que uno los mande, pero bueno, no importa. Todavía uno está en la sexta y la otra quiere llegar a la octava, pero no importa. Ahí estamos. Era Carola, que ahí vamos. Bueno, entonces les deseo un feliz cochino de Navidad, digo, de lechoncito de Navidad el próximo, ¿qué? 24. El 24. Nos vemos